Hola, mi nombre es Montserrat Gómez y soy sobreviviente de cáncer de mama. Hasta ahora. Contar un testimonio no es sencillo, especialmente porque atraviesan muchísimas cosas personales que pudieran no ser del interés de otros. Sin embargo, me ha animado a hacer este video porque cuando yo fui diagnosticada con cáncer de mama, buscaba yo eh, un testimonio de una persona, de una mujer que pudiera estar viviendo una vida muy similar o con unas características muy similares a las condiciones que yo tenía, a las condiciones de vida que yo tenía y a las elecciones de vida que había hecho hasta ese momento. El algoritmo, desafortunadamente, no me llevó a una mujer o algún testimonio que pudiera compararse y que me pudiera ayudar a atravesar varios de los miedos y de las preguntas y de las incertidumbres que estaba yo viviendo en ese momento. Yo fui diagnosticada con cáncer de mama cuando tenía yo 31 años y a partir de eso se detonaron un montón de preguntas, especialmente porque era una mujer, soy una mujer joven, ¿no? Menor de 35 años. Biológicamente, mi cuerpo está en la etapa más importante de la reproducción, es más, la última etapa, la colita de la reproducción, ¿no? Y hasta este momento, más bien hasta ese momento en el que yo había sido diagnosticada, era una mujer soltera, sin pareja, sin hijos, viviendo en casa de sus padres, estudiando una segunda carrera, proyectando un futuro con esta segunda carrera. Y el diagnóstico de cáncer de mama venía a mover absolutamente todos los planes, o más bien cualquier proyecto de vida que yo hubiese tenido, e incluso los proyectos de vida o las decisiones que yo había estado postergando. Y vino a cuestionar absolutamente todo. Y yo buscaba testimonios que me dijeran cómo iba a pasar esto, ¿no? ¿Qué iba yo a sentir? Cómo otras mujeres atravesaban estas preguntas relacionadas con la reproducción, relacionadas con la pareja, relacionadas con el trabajo, qué iba a ser de mí a nivel laboral, cómo iba yo a poder trabajar teniendo todos estas actividades que hacer para poder salvar mi vida respecto a tratamientos, a terapias, etcétera. El algoritmo no me llevó a esos lugares, me llevó a testimonios donde las mujeres que tenían el cáncer de mama o que habían atravesado cáncer, eran mujeres mayores de 40 años, con una familia ya hecha, con hijos, con pareja. Y la única mujer que encontré en su momento fue una mujer joven en sus 20, pero estaba con un trabajo establecido, de hecho tenía una empresa, estaba casada, de hecho se acababa de casar y tenía ya un proyecto, o sea, era una mujer que de alguna manera estaba medio establecida, y digo medio establecida porque estaba empezando lo que era un matrimonio, ¿no? Pero había algo, o sea, había preguntas que posiblemente ya se habían respondido respecto a lo que nos cuestionamos los seres humanos en nuestros proyectos de vida. Entonces, este video tiene un objetivo solamente para mí, y es exponerme a mí misma, exponer el testimonio, contar un testimonio de una mujer con estas características, por si algún día alguna mujer necesita o busca eh, un testimonio similar que pueda acompañarla. No es un testimonio para resolver la vida, no es un testimonio para incluso guiar, no es un testimonio que busque otra cosa más que acompañar y decir, hay otra mujer u otras mujeres que han vivido esta situación y han atravesado estas cosas, ¿no? Tu historia seguramente va a ser diferente, tu historia de atravesar el cáncer de mama, de la lucha con el cáncer de mama, pero no estás sola. Eso, tendría yo que decir que en los últimos años han aumentado los diagnósticos en cáncer de mama en mujeres menores de 35 años. Y ya estando dentro del proceso, empezando a conocer otras mujeres y demás, encontré justamente estos testimonios, e incluso testimonios donde las mujeres eran mucho más jóvenes que yo, mujeres que estaban saliendo de la adolescencia, que estaban empezando su carrera, que de verdad su proyecto de vida pues estaba relacionado ya ni siquiera para contestar preguntas como la maternidad o la pareja, sino simplemente voy a terminar la universidad, ¿qué va a pasar conmigo? El cáncer de mama es una enfermedad que
es múltiple, tan variada como los cánceres que hay y tan variada como las mujeres que somos, ¿no? Estos videos no tienen como objetivo ser clínicos, es decir, enseñar lo que es un cáncer de mama, enseñar cuáles son los tipos y demás, porque no soy especialista en ello. Entonces, no me quiero arriesgar a contar o decir cosas relacionadas con lo clínico que lo único que hagan sea confundir o hacer crear dudas respecto a cosas que no van, no tienen que ser. Entonces, lo que voy a hacer ahora es contar cómo fue mi diagnóstico y sobre todo que en ese diagnóstico también ustedes puedan encontrar si es que aún no están diagnosticadas con esto, ¿no? Y hay alguna duda o simplemente son familiares que quieren acompañar a otras mujeres, qué es lo que pudiera yo recomendar respecto a lo que yo viví y a lo que mi familia vivió acompañándome en este proceso. Bien, lo primero que tengo que enmarcar es el diagnóstico, los falsos diagnósticos y el tardar en tener un diagnóstico. Yo cometí el error que la seguridad social y que todo el mundo te dice que por favor no hagas. Y por más que me lo repiten y por más que lo escuché muchas veces antes, pareciera que fui bastante inconsciente para hacer caso a lo que tenía que hacer caso. Un día, mientras me estaba yo bañando, encontré una bolita muy profunda en el seno izquierdo. Pero dije, debe ser una glándula, debo estar por menstruar. No le hice caso. Y además de eso, mi mamá, hace aproximadamente 25 años, después de embarazarse de mis hermanas, o sea, su último embarazo, ella tuvo una bolita igual en el seno. Ella fue en el seno derecho. Terminando su embarazo, le extrajeron la bolita, se le extrajo un ginecólogo, la mandó a patología y todo bien, era solo un absceso de grasa. Entonces yo, pensando que no había tenido ningún familiar, ninguna mujer con cáncer de mama en mi familia, pues dije lo mismo que mi mamá. Entonces yo padezco de sobrepeso hace muchísimos años, si no es que toda mi vida, y dije otro lugar donde se está acumulando la grasa de una manera especial. Primer error, no atender un cambio en mi cuerpo que estaba ahí, se estaba notando. ¿Cómo se sentía la bolita? Como un chicharito, mucho más pequeña, por supuesto, como si fuera como un chicharito durita y se sentía en el fondo, o sea, yo tenía que aplastar para poder sentirla. Pasaron meses de eso y yo comencé a notar que empezaba a crecer, pero mi inconsciencia, porque fue total inconsciencia, dije, voy a ir con el ginecólogo, ¿no? Porque yo creí que un ginecólogo podía resolverme la vida en este caso, ¿no? Entonces llego con un ginecólogo que ya había yo visitado antes y me dice, vete a hacer un ultrasonido, ¿no? Me manda a hacer un ultrasonido en un gabinete especial, o sea, me refiero a un doctor que se supone hace ultrasonidos, más un doctor, no un radiólogo, ¿no? Un especialista en radiología. Voy a su clínica, me realiza el ultrasonido y lo primero que me dice es, tú no has sido mamá, ¿verdad? Por eso es que te salen bolitas. Punto. No necesariamente. Sí es un factor el no haber amamantado, ¿no? En mujeres que ya estamos mayores de los 30 años, pero no es el único. O sea, no porque seas una mujer que decidió no tener hijos, es que estás condenada a tener cáncer de mama. Eso es mentira, ¿no? Pero sí es un factor que añade riesgos, el no haber amamantado, ¿no? Entonces me dice, la primera inconsciencia clínica que yo observé ahí, ¿no? Me dice, pareciera que es como un barro, ¿no? Llévalo con tu doctor y él te lo puede sacar en el consultorio. Y si no vienes conmigo, yo meto una aguja y exprimo y que salga. Sí, lo sé. Yo ahora me acuerdo de eso y me da coraje, me da risa. Digo, ¿cómo puede haber tanta inconsciencia en algo que podría haber sido muy grave si yo hubiera dicho, está bien, saque el barrito? Entonces, yo recibo mis estudios, por supuesto no me hago nada de eso con él, ¿no? Recibo mis estudios, mi ultrasonido, regreso con el médico y el médico me dice, ¿así te dijo? Y le dije, pues sí, no, eso me dijo. Vuelve a tocar la bolita y me dice, es que no me termina de decir eso, si es una acumulación de células, o sea, como fibras, ¿no? O si es algo peligroso. Pero lo que yo recomiendo es que
operemos, te puedo operar aquí, te extraigo la bolita, la mandamos a patología y vemos qué pasa. Y le pregunté por el costo, ¿no? Vuelvo al punto, en ese entonces yo estaba estudiando, vivía con mis papás, trabajaba prácticamente nada más para estudiar en la semana, entonces pues yo no tenía suficiente dinero para pagarme la extirpación de esa bolita, ¿no? Me cobraba creo que 15 a 20 mil pesos. Lo dejé pasar. Lo dejé pasar cerca de 4 o 5 meses porque no tenía yo dinero y además en esos 4 o 5 meses yo noté que seguía creciendo hasta que de plano creció tanto que dije, empezaba a acercarse mucho a la piel. Y yo dije, no, tengo que ir con otro médico. Y entonces fui con el médico que en su momento operó a mi mamá, que también era un ginecólogo. Llego con él, me hace un ultrasonido, pero él lo hace, ahí ya tenía él para hacer ultrasonidos porque era ginecólogo, revisaba los bebitos, ¿no? Y entonces me dice, sí, es un tumor porque ya tiene sangre, o sea, hay una vena que ya lo está alimentando, pero no te preocupes, lo sacamos en mi clínica, lo mandamos a patología y esto no se ve para nada mal, ¿no? No lo veo mal. Nuevamente, volví a preguntar costos y estaba en lo mismo, 15 a 30 mil pesos. Yo hubiese tomado esa opción si no fuera porque 15 a un mes después me encuentro con una de mis mejores amigas que yo puedo decir que me salvó la vida, platicar con ella. Y mira, si ves esto, te amo. Gracias, porque aunque me resistí después de que me lo dijiste, un tiempo, incluso para hacer la consulta. Eso fue lo que hace que posiblemente yo esté aquí y la lucha no haya sido fue dura, ¿no? Ya hablaré de eso, pero no haya sido más compleja de lo que ya tenía que ser. Me encuentro con esta amiga y me dice, toda bolita que sale en los senos se tiene que ver con un oncólogo, perdón, no endocrinólogo, oncólogo. Y me dicen oncólogo y yo digo, no, tengo miedo. Tardé casi un mes para hacer cita con un oncólogo. Por supuesto que me daba miedo que me dijeran que era cáncer. Algo en mí me decía, la bolita está creciendo, más bien ya creció. Los dos médicos te dicen, uno ya te dijo que era tumor, otro no te dijo exactamente qué tipo de células se veía que eran. Me daba miedo. Tardé un mes más en acercarme con el oncólogo, ¿no? Hago cita con el oncólogo, llego, le presento los estudios previos, me revisa y me dice, necesito una biopsia. Cuando él me dice que necesita una biopsia, yo dije, ya fue. O sea, sí es cáncer, ¿no? No, no hay manera en la que me manden a hacer eso si es que no hay una alerta encendida. Como sea, eh, termina mi consulta, hago cita con una especialista, eh, este, digamos, para hacer ultrasonidos, pero para personas con cáncer. En este video, en la parte de abajo, dejaré las personas y los profesionistas que me acompañaron, los adecuados, los buenos, ¿no? Y cuando yo hago esa cita, voy, la doctora me revisa y yo le pregunto directamente, esto es cáncer, ¿no? O sea, realmente me estás haciendo la biopsia solamente para confirmarlo. Y me dijo, hay una cuestión muy rara con este tumor, ¿no? Con estas fibras. En la parte de arriba parece tumor, en la parte de abajo no parece tumor. Tiene una construcción muy extraña este tumor. Por eso es que han decidido mandarte a hacer una biopsia, porque no se ven así del todo los tumores. Entonces, me hacen la biopsia, mandan al estudio, al laboratorio, regreso a consulta. Yo no leí mi diagnóstico cuando me lo entregaron, o sea, los resultados del estudio, no quería enfrentarme. Hay un proceso de negación ahí muy fuerte, ¿no? Pasaron cerca de 15 días entre la consulta y los resultados. Y el doctor abre la carpeta y me dice, ¿leíste? Le dije, no. Me dijo, es cáncer. Yo traté de recibirlo de la mejor manera, ¿no? Aún me acuerdo y todavía me impacta. Traté de recibirlo de la mejor manera y lo que le dije es que sigue, ¿no? Mi mamá en ese momento me acompañaba y me acuerdo que solo me sostuvo la mano, ¿no? Y dijimos, ¿qué viene? Y él dijo, bueno, vamos a revisar porque viene operación,
Viene una operación, vienen quimios, vienen radios. Ahorita lo que necesitamos es que nuevamente se le haga un estudio a esta biopsia, a esta partecita de tu tumor, porque necesitamos ponerle nombre y apellido a lo que tú tienes, al cáncer que tú tienes, para saber cuál va a ser el tratamiento. Y esto es por lo siguiente. Hay tres tipos de, bueno, buscan como tres contenidos en las células cancerosas, ¿no? Mis células cancerosas resultaron ser hormonales, es decir, tenían altos niveles de estrógeno. Y eso significaba, según lo que me contó en ese momento el médico, que al ser hormonal, muy probablemente no iba a responder a lo que eran quimioterapias. Entonces iba yo a tener que ir directo a operación. Lo que buscan con la quimioterapia normalmente es reducir los tumores para poder extraerlos. Mi tumor ya estaba grande, y cuando digo grande es estaba por tocar la piel. Entonces la pregunta en la que me enfrentaba yo era qué tanto iban a cortar del seno, ¿no? Y qué tratamiento iba a venir después y qué iba a pasar con la reestructuración del seno. Para no hacerlo muy largo, yo me llevo otros posiblemente 15 días a aceptar, 15 días, 20 días a aceptar que iban a tener que extirpar el seno. Porque mi seno no es de gran volumen, lo que significa que al no tener tantas glándulas mamarias y un volumen muy grande, si quitaban lo que ya estaba mal, ¿no? Lo que estaba dañado por el cáncer, iban a hacer una mutilación, pero no iba a quedar nada estético, ¿no? Y además me iba yo a enfrentar a que pudiera volver el cáncer si es que quedaba algo ahí. La segunda es, tuve que enfrentarme también al tema económico. El cáncer es una de las enfermedades más caras y todas las personas que lo atravesamos sabemos que uno de los dilemas o de los pensamientos que también abruman cuando estás luchando con el cáncer no solamente es qué va a pasar con tu vida, sino qué va a pasar con los recursos económicos. Es una lucha larga, ¿no? Una carrera larga y tienes que estar preparado para pensar que si tú le inviertes todo ahora, posiblemente no responda a tu cuerpo como quieres y más adelante otra vez necesiten invertir más económicamente. Entonces, lo que a mí me tocó hacer fue pasar del servicio privado, porque todo esto lo hicieron particulares, al servicio público. Afortunadamente, aquí en el lugar donde yo radico, que es Jalacingo, del estado de Veracruz, pudieron ingresarme al sistema bienestar, ¿no? De salud y a través de ellos me conectaron directamente con SECAN en Jalapa, el Centro de Cancerología en Jalapa. Fue la manera en la que pude entrar para continuar, más bien, para hacer todo lo que ya eran mis tratamientos, todo lo que íbamos a hacer para erradicar el cáncer de mí, se ha hecho en SECAN, ¿no? Ya después hablaré de las condiciones de SECAN, lo que he pasado, pero tuve que pasar al servicio público para que yo pudiera atenderme, porque el servicio privado yo no podía costearlo, ¿no? Eran cuentas que superaban los 100,000 pesos. Y después, si es que hormonalmente querían seguir, porque después de que te operan, sí, tienes que seguir tratamientos, ¿no? Entonces me decían ciertos tratamientos que nosotros recomendamos. El oncólogo clínico me decía, yo recomiendo ciertas vacunas y también tenían su costo. Entonces yo no iba a poder costear eso sin saber también, pues, cómo iba a salir de la operación, ¿no? Y cómo iba a salir el estudio que le hicieran al tumor una vez extraído. Entonces entré a SECAN y en SECAN me operé. Por supuesto, al llegar eh, ahí fueron radicales, o sea, ni siquiera era una manera de pensar, puedes quedarte con una parte de tu seno, o sea, era, vamos a quitar el seno completamente y vamos a quitar ganglios, porque hay que revisar si los ganglios están infectados de alguna manera, ¿no? Están impactados y pues eso se conecta con todo tu sistema linfático. El, en el particular podían hacerme lo que se llamaba estudiar un ganglio, darse cuenta si estaba impactado y si estaba impactado quitar otro y así, mientras te estaban operando, ¿no? No recuerdo ahorita el concepto de ese ganglio, pero ¿cómo le llaman a esa parte de la operación? Centinela, ganglio centinela, ya me acuerdo. Entonces, toman un ganglio, lo llevan a revisar mientras están operándote para ver si está infectado, ¿no? Si tiene cáncer. Si no tiene cáncer, punto. Ahí no te quitan más ganglios. Siguen haciendo la operación, retiran tumor y lo que tengan que hacer. Pero como el SECAN no tiene ese servicio, me quitaron 16 ganglios, me quitaron el seno, por supuesto, completamente, y era la manera de asegurarse en lo más posible que el cáncer no iba a volver. Cuando ellos hacen el estudio del tumor,
ya después de que lo extirpan, y de los ganglios, afortunadamente, ninguno de mis ganglios estaba impactado. Me quitaron 16 ganglios y no era necesario, pero de alguna manera era la única forma desde el servicio gratuito de asegurarse que yo no iba a tener cáncer, que no andaba por ahí en otros lugares, ¿no? Entonces, la operación fue un proceso muy complejo, muy delicado. Aquí quiero que esto sea, quiero hacer muy específico que esta es mi experiencia, ¿no? Yo he escuchado a mujeres que la pasan de una manera diferente y mucho más amable de lo que yo la pasé, ¿no? Y mujeres que la pasan aún más terrible de lo que yo la pasé. Pero quiero contar esto porque también es otra parte de lo que es el cáncer. Las mujeres que atravesamos nos llaman mujeres fuertes, nos llaman mujeres guerreras, que tenemos que mantener la actitud. Y es verdad, pero también es cierto que atravesar todo esto no solamente es fuerte psicológicamente, sino también físicamente. La experiencia que yo tuve con mi operación fue terrible, no fue terrible. A mí me hizo mucho daño el tipo de aparatos para drenar que me colocaron. Por supuesto, servicio público, hacen lo que pueden, ¿no? Dan lo que pueden. Y yo jamás pensé que pudiera justamente eso, dañarme. La operación fue un éxito, la operación fue un éxito, la doctora me dejó una, una costura muy bonita, todo perfecto. Yo podía subir, bajar el brazo, al segundo día yo traía aquí la mentalidad de voy a superar esto, vamos con esto, yo puedo con esto. Tercer, cuarto día, no puedo con esto, ¿no? Eran unos dolores terribles. Parecía que una fisioterapeuta me decía, parecen ser adherencias del músculo porque te quitan un poco de músculo. Entonces, eran como calambres, yo no podía estar encorvada porque si yo hacía esto, yo sentía que me rajaban de nuevo. Al mismo tiempo tenía yo que hacer ejercicios porque si no pierdes la movilidad del brazo. Estos médicos me decían eso, ¿no? Los médicos de SECAM. Este, los drenados, el material que me colocaron, pues no sé si yo fui alérgica, mi cuerpo no lo recibió bien, no le sirvió, no sé. Pero empezaron a hacerse unas llagas muy grandes donde salían los tubos. Y los tubos, al parecer, son los que me producían esos dolores y esos calambres, ¿no? Entonces yo pasé 15 días horrible, la herida se me abrió, yo tuve que volver a quirófano, empezó a morirse la piel de la cicatriz, ¿no? O sea, de la herida empezó a desprenderse, se abrió, ya se veía mi piel, ya se veía grasa. Yo volví a quirófano, pero no volví a SECAN, al quirófano. Yo volví a mis papás, me ayudaron, o sea, mis papás fueron los que me apoyaron en todo esto, ¿no? Mi, fue en un doctor particular, un oncólogo de la ciudad de Teciutlán. Él me lleva de nuevo a quirófano, hacen una asepsia, le llaman. Volvió a coser y él de plano me dijo, vas a tener tu brazo así, un rato. Y yo le dije, pero es que si no, no voy a poder mover el brazo. Y me dijo, no, tienes que tener el brazo así, porque cada vez que tú abres, subes, bajas la mano y demás, estás estirando la piel y entonces nunca va a cicatrizar. Pero del otro lado yo tenía lo de los otros doctores de si tú no mueves el brazo, entonces no vas a poder alzar el brazo en algún momento, ¿no? Eh, este doctor me puso otro tipo de sistema de drenado, mucho más amable, más chiquito. Afortunadamente, todo cambió. O sea, lo que viví después en la recuperación de esos 15 días posteriores a la segunda entrada al quirófano fue completamente diferente. Además me dio otro tipo de medicamentos, ¿no? Medicamentos posiblemente centrados en la parte de neuropatías, porque me decía que el dolor era pues de una parte neurológica, ¿no? Entonces me dio medicamentos para ayudarme con eso. La pasé mucho mejor, totalmente mucho mejor. Creo que como muchas mujeres me dicen que lo pasaron después de su operación. Así yo creo que tuvo que haber sido desde el principio, pero pues por estas circunstancias que mi cuerpo no se adaptó a lo mejor al sistema de drenado, que estuve moviendo mucho los brazos, porque yo era bastante terca, la verdad, aunque me dolía muchísimo, yo decía, yo tengo que alzar el brazo, si no mi brazo se va a quedar sin poder mover y soy muy joven. Este es el tema de lo que yo decía, de por qué las mujeres jóvenes necesitamos hablar de esto. Muy joven, 32 años, 31 años, era para mí, sigue siendo inconcebible para mí perder a esta edad la movilidad de alguna parte de mi cuerpo, la fuerza de alguna parte de mi cuerpo. O sea, no se concibe. Y eso es lo que yo trataba de buscar en los testimonios, qué pasa con los cuerpos de las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, volviendo a la operación,
pasan los 15 días, me retiran puntos y pues yo puedo mover el brazo. Por supuesto, era como más o menos a esta altura, porque sí traté de hacer caso al doctor, al menos 3 días no estuve moviendo el brazo, lo tuve así. Pero después de eso, pues tuve que recibir fisioterapia, ¿no? Nancy, que es mi fisioterapeuta, ella fue quien me ayudó a hacer los ejercicios, a veces venía a mi casa para ayudarme a fortalecer nuevamente el brazo, etcétera. Eso es lo que ha pasado clínicamente, ¿no? Lo que pasa después de la operación, empiezo el tratamiento hormonal. Al ser SECAN, el tratamiento hormonal, entonces me lo mandan en tamoxifeno porque es hormonal mi cáncer. Y el tamoxifeno es la pastillita indicada para que se trabaje a nivel hormonal el cuerpo y el cáncer no vuelva. Eso pasa en un octubre, digamos, agosto, en un noviembre. Yo pensé que había salido, ¿no? O sea, solamente me dieron tratamiento hormonal, después de la operación yo no necesito radio, yo no necesito quimios, yo era la más agradecida y la más feliz con la vida porque dije, aquí acabó todo, me sacaron el cáncer, no está en mi cuerpo, estoy recibiendo tratamientos, maravilloso. Pero yo me acordé que el oncólogo, cuando estaba con el particular, me había dicho que me recomendaba una doble supresión hormonal y era una en pastillas y la otra en inyecciones. Entonces yo le dije a la doctora, mi cirujana, que si podía yo tener una cita con el oncólogo clínico dentro de SECAN. Y me dijo, no creo que la necesites, pero está bien, te doy tu pase. SECAN tarda mucho tiempo a veces para darte citas porque pues hay muchísima gente que lo necesita. O sea, de verdad, los hospitales oncológicos están llenos de necesidades y de personas necesitando servicios. Yo comprendo eso. Mi cita me la dan para febrero. Noviembre yo empiezo a tomar tamoxifeno y en febrero tengo mi cita con el oncólogo clínico. Yo llegué con toda la seguridad de que solamente iba yo a solicitar una doble supresión hormonal. De hecho, ni siquiera fui con mi familiar acompañante, porque siempre tienes que ir con un familiar acompañante. Cuando llego ahí, me dice el oncólogo, ¿qué te dijeron tus médicos? Le cuento lo que me dijeron, que no había mayor problema, que quimioterapia no era necesaria, que ya te estaba yo tomando tamoxifeno, ¿no? Y el doctor me dice, no, yo recomiendo quimioterapias. Que me dieran esa noticia, tardé casi una semana en procesarlo, porque con la quimioterapia vienen muchísimas cosas. Lo primero viene el cambio físico. Lo segundo son lo que hace el medicamento en tu cuerpo, cómo te sientes, cómo veía yo a personas que atravesaban la quimioterapia, ¿no? Y venía la idea de qué me van a poner, cómo voy a quedar yo, voy a perder todo el cabello, voy a estar débil. Yo había comenzado a trabajar ya de nuevo, por supuesto mi carrera yo la terminé y ya no estaba trabajando en cuestiones de mi carrera, más bien estaba yo buscando un trabajo que me permitiera volver a ser independiente. Y yo en enero había conseguido un trabajo y para febrero me estaban diciendo, necesitas quimioterapias. Dije, ¿qué está pasando? ¿No? Fue un impacto psicológico muy fuerte. Y además de eso, el doctor le dije, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué puedo yo hacer para no tomar las quimioterapias? O sea, para saber si es necesario o no. Me dijo, hay un estudio que nos puede decir si tú posiblemente puedes volver a tener cáncer en un lapso de 5 o 10 años. Es un estudio que se le hace a las células cancerígenas que te quitaron, que te extirparon, y se ve si hay posibilidad de que vuelvan, ¿no? Y me dio el nombre del estudio, me dijo, no lo hacemos aquí, pero puedes investigar. Oncotype se llama ese estudio. Hablé, tuve que hablar a Estados Unidos, me comunicaron con una persona en México, 120,000 pesos el estudio del Oncotype. Y el doctor me dijo, si no tenemos ese estudio, lo que yo recomiendo es quimioterapias. Entonces, nuevamente nos enfrentábamos a un tema económico. No hay 120,000 pesos para poder saber si yo necesito las quimioterapias o no las necesito. Y en todo caso, a mí me preocupaba ok, supongamos que el estudio dice sí las necesita. Las quimioterapias, ¿cuántas van a ser? ¿Me las va a poder dar SECAN? Yo voy a tener que pagarlas. Y entonces habré invertido 120,000 pesos más todo lo que vengan en las quimioterapias, ¿no? A mí me preocupaba mucho lo económico, porque es un peso muy grande para mis papás. O sea, yo estaba viviendo con mis papás, estoy viviendo con mis papás, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos se siguen haciendo cargo de mi persona. Una mujer de 33 años, 32 años, me pesa mucho esa parte.
pero yo no tenía un trabajo donde pudiera sacar esas cantidades. Entonces, decido no hacerme el estudio, ¿no? Aunque mi mamá ofrece que pidamos un préstamo, esto, el otro, decido no hacerlo. Dije, no, o sea, el cáncer es una carrera larga y no voy a apostar este dinero ahorita, ¿no? Si tengo que atravesar quimioterapia, que sea lo que Dios quiera, espero que mi cuerpo pueda aguantarlo, ¿no? Y si de alguna manera esto va a evitar que en 5 o 10 años vuelva, o va a ayudar, ¿no? Porque no evitar. O sea, una vez que tú tienes cáncer, no hay certeza de que el cáncer no vuelva. Por más que te digan que hagas A, B, C o D, no. O sea, el cáncer siempre tiene posibilidad de volver, de una o de otra manera. Atravieso quimioterapias. Fueron 6 quimioterapias. La primera, todos los síntomas que ya viven las personas que atravesamos quimios. No queremos comer, muchas náuseas, mareos, debilidad muscular, dolor muscular como si estuvieras atravesando una influenza o un COVID, ¿no? Debilidad muscular, etcétera. Pero aquí lo que termina pesando un poco es, pues, al ser salud pública, ¿no? Pues sí, terminé pagando algunas quimioterapias. 3 de las 6 que yo tuve que recibir, pues tuve que pagarlas, ¿no? Y la verdad es que yo sé que lo que yo pagué ha sido mínimo comparado, uno, con el servicio que me ha dado SECAN, pero también mínimo comparado con lo que otras personas tienen que pagar en quimioterapias. Pero es muy duro eh, tener que pedir, tener que rogar por tus medicamentos, porque si no te los colocan, tu proceso no se hace correctamente y entonces eh, puedes estar retrasando o estar afectando tu tratamiento, ¿no? Afortunadamente, mi familia aquí me ayudó nuevamente. La ATECA me ayudó. ATECA, que es una asociación en Jalapa, me ayudó con unos medicamentos también. En estas 3 que yo tuve que comprar, bueno, esas yo las puse, pero las otras, unas me las dio Secan y las otras las pude conseguir gracias a ATECA. Entonces, hay mucho a que agradecer, ¿no? Pero también hay mucho que se peleó de este lado como paciente y como familia. El punto es que han terminado esas 6 quimioterapias. Por supuesto, perdí todo el cabello. Yo la primera aplicación de la quimioterapia. Y cuando se afecta el tratamiento, entonces llega este pensamiento de todo lo que he pasado y entonces no sé si así como están los tiempos de espera voy a poder terminar de curarme o no. Llegan muchas incertidumbres. En lo personal, en mi experiencia personal, pudimos lograr que cada vez que me programaban las quimioterapias yo tuviera mi medicamento, ya sea por la Fundación Ateca, ya sea porque sí alcanzaba a darme los SECAN o porque mi familia pagó, ¿no? Nosotros pagamos para que pudiera yo tener ese medicamento en tiempo y forma para las quimioterapias. Yo recibí quimioterapias cada 3 semanas. La primera, el impacto de la quimioterapia, posiblemente uno de los más grandes, pues es aquel que se ve, que se nota y que todas las personas que atravesamos quimioterapia, alguien de afuera puede saber que está en quimioterapia y es el cabello. En la primera dosis, antes de cumplir las 3 semanas, en la segunda semana yo empecé a perder cabello de una forma drástica. Te duele la cabeza, o sea, el cuero cabelludo te duele, estás acostada y sientes como si te jalaran, como si te retiraran y es que se está cayendo, ¿no? Entonces, yo me peinaba, mi cabello era largo, mi cabello lo tenía yo como por acá. Cuando empecé a perder cabello en la segunda semana de la primera dosis, quise cortarlo por acá, pero terminando casi la tercera semana antes de que me aplicaran la otra, para mí ya era deprimente. O sea, verme todos los días con tantos rollos de cabello, empezaba yo a entrar en una tristeza muy profunda que yo dije, no puedo permitir que me lleve. Así que busqué un lugar donde raparme, ¿no? Lo hice sola. Para mí era también como un proceso que tenía yo que hacer sola. Y o sea, sola me refiero, no me acompañó nadie de mi familia, ni amigos. Y lo hice en una peluquería para caballeros. Yo llegué y le dije al peluquero, rápeme por favor. Los señores, porque eran dos personas mayores, me dijeron, ¿qué pasó?
Dije, es un tratamiento de quimioterapia. De alguna manera me agradó que al ser hombres no preguntaran mucho, no quisieran involucrarse en preguntas emocionales y demás. Y es así como yo decido raparme en la primera, antes de la segunda dosis de quimioterapia. Me rapé 2 veces más porque empezaba a crecer el cabello y nuevamente se caía de otra zona. Entonces, terminando las quimioterapias, es cuando ya, creo que un mes antes de terminar las quimioterapias fue la última rapada que hice para que ya creciera el cabello después de la última dosis, ¿no? Físicamente mi cuerpo sí sufrió todos los síntomas, ¿no? Todos los síntomas de lo que es una quimioterapia. Sí estuvo débil, sí me fatigaba yo, sí me costaba caminar. Los primeros días no comía yo bien, me daba asco todo. Este, creo que fue lo más complejo, sobre todo la debilidad muscular. O sea, pues el cuerpo da lo que puede dar, ¿no? Pero si pudiera yo decir que cuál fue la guerra más grande, no fue con mi cuerpo. Y de esta guerra más grande voy a hablar en otro video, no en los siguientes, porque en esa sí puedo contarlo, no solamente desde la parte personal, sino profesional, mi carrera en psicología, pero el impacto más grande fue psicológico. La quimioterapia me llevó a un estado de, no quiero decir depresión, pero sí de pensamientos recurrentes depresivos, o más bien de pensamientos recurrentes de mucha tristeza, de que todos los miedos que tenía yo, de todas las preguntas que me estaba haciendo, de si valía mi vida, no valía mi vida, por qué estoy atravesando esto, qué va a ser después de mí, nadie me necesita, nadie me quiere, o sea, todos los miedos que he tenido como persona a lo largo de mi vida se manifestaron entre la tercera, cuarta y quinta dosis. La lucha más grande fue mental para mí. Y puedo decir que aquí estoy, ¿no? He salido, pero sí quisiera yo hablar de esta lucha mental porque va más allá de echarle ganas, va más allá de ser positivos, va más allá de eh, mantenerse contentos, pensar que todo va a estar bien. Va mucho más allá que eso. Y yo sé que cuando nuestros familiares y amigos nos dicen, eres fuerte, tienes que ser fuerte, la actitud es lo principal. Sí, es lo principal. Puedo decir que sí hay o sea, la lucha está ahí, ¿no? En decir, no puede terminar de doblarme, esto no puede, hay un espíritu que no se puede terminar de romper, pero hay una lucha muy grande, o sea, y no hay que negarla porque posiblemente en el cáncer estamos luchando con dos cosas, con lo físico y lo mental, y de lo mental también hay que hablar, ¿no? Porque se necesita mucho acompañamiento, o a veces ni siquiera es que te acompañen, sino cómo te acompañan. Y eso me gustaría tocarlo en otro video, para no hacerlo más largo. Entonces, esa ha sido la historia clínica de mi cáncer. Después de las quimioterapias he vuelto a la terapia hormonal y así voy a estar por 5 o 10 años con tamoxifeno, con todas sus consecuencias del tamoxifeno, ¿no? Porque es una hormona, es un medicamento que hace movimientos hormonales en tu cuerpo y entonces hay una serie de impactos que tiene, ¿no? Me va a llevar a una menopausia producida por un medicamento, una menopausia artificial y adelantada, o eso es lo que se espera, porque necesito bajar niveles de estrógeno, porque los estrógenos son los que alimentan al cáncer que yo tuve, ¿no? Entonces, si el cáncer volviera, su principal alimento de mi parte son los estrógenos. Y soy una mujer en sus 30. Mis estrógenos están, me decía el clínico, tus estrógenos están al tope, o sea, tú ahorita estás en la etapa de reproducción, o sea, en la última parte en la que tu cuerpo está pidiendo por favor que te reproduzcas, ¿no? Que traigas un bebé al mundo. Entonces, todas tus hormonas femeninas están hasta arriba. Querer tapar esta producción de estrógenos con un paraguas como si fuera una llovizna es absurdo. Él lo decía así por el tratamiento tomado, por eso él decía que era mejor un doble tratamiento hormonal para que las inyecciones impactaran aún más en la bajada de estrógenos. No tuve eso, pero bueno, tuve la quimioterapia que supongo el doctor quería prevenir también esa parte, ¿no? Pero, pues eso, el tamoxifeno lo que hace es que te lleva a una menopausia adelantada y actúas y te sientes como una mujer que está entrando a la menopausia.
solamente que no te reconoces del todo porque no son estados de ánimo que normalmente podías tener en los 30 años, a finales de los 20, ¿no? A veces irritabilidad, mal humor, hablando de cuestiones biológicas, de cuestiones físicas, resequedad vaginal, eh, a veces bochornos, o sea, cuando hay mucho calor yo no duermo bien porque me despierto a las 2, 3 de la mañana con muchísimo calor, destapándome toda, sientes que hierves por dentro, que eso también hasta donde empecé es todavía consecuencia de las quimioterapias, porque eso también lo viví en quimioterapias. Entonces, son síntomas muy incómodos. Pero ¿es eso o es dejar que el cáncer vuelva y tenga una entrada sencilla, ¿no? Y eso es lo que ha pasado clínicamente, ¿no? Para cerrar este video, yo quisiera hacer o puntualizar ciertas cosas de lo que yo aprendí con mi caso y que quisiera yo que otras mujeres escucharan, otras personas, para que no suceda lo mismo que me sucedió a mí. La primera de ellas es atención a cualquier cambio en el cuerpo que haya, especialmente en los senos, los ganglios, esta parte. Cualquier bolita que no ha estado ahí y de repente aparece, tiene una razón de ser. Lo menos peligroso puede ser que sea la inflamación de algún ganglio, de algo, ¿no? Y que pueda quitarse en tiempo. Pero lo más peligroso es que ya haya un cáncer que se está gestando y que puede impactar a largo plazo de forma más grave que si se detecta a tiempo. La segunda enseñanza que tengo es toda bolita que ocurra en el seno se trata con oncólogos, no se trata con ginecólogos, no se trata con internistas, no se trata con otro especialista que no sea un oncólogo, porque los oncólogos están hechos para ver el cáncer. Entonces, si tú vas con un médico distinto a ellos, posiblemente no le tomen, como a mí me pasó, la importancia que tiene esa bolita en ese lugar y no sepan notarlo. Poco tiempo después, en la segunda o tercera cita con el médico particular, le pregunté, ¿usted ya sabía que tenía yo cáncer? Y él me dijo, desde el primer ultrasonido que me enseñaste, el de febrero, que me habían dicho que me iban a exprimir como un barro, me dijo, ahí ya había síntomas, allá había puntos que podían rastrearse que era un cáncer. Entonces, eso no lo ve una persona que no está especializada en oncología. Así que cualquier bolita que ocurra en tu cuerpo, especialmente en senos en las mujeres y en los hombres, porque los hombres también tienen cáncer de mama, se revisa con un oncólogo. Es preferible que te diga no es nada, a que te digan sí está avanzado, ¿no? La otra opción, eh, el tema económico va a ser muy importante cuando ya te han diagnosticado. Lo importante es moverse, es decir, saber si lo vas a hacer con particular o si vas a tener que entrar a un centro de asistencia pública. Y si es así, hacerlo lo más pronto posible para que todo tu tratamiento no se haga en 2 o 3 lugares diferentes, ¿no? Se haga uno solo, revisar si es que ese lugar va a poder. En realidad yo diría, si hay la oportunidad, tómenla, porque vuelvo al punto, el cáncer es una carrera muy larga. Y si todos los recursos se colocan en la primera, en el primer, en la primera intervención, no sabemos qué va a pasar después. Esa es mi experiencia y así fue mi experiencia. Pero si tú tienes la posibilidad, si tu familia tiene la posibilidad, si entre todos los amigos todos tienen la posibilidad de hacerlo particular, qué padre, ¿no? Qué maravilla que puedas tener la asistencia más rápida y de alguna manera pues más delicada y más detallada con tu persona. Pero si no lo hay, SECAN es una institución en Veracruz que puede atender y sé que lo hay en otros estados también o en Ciudad de México. La otra, una de las cosas que me dijo el doctor, el oncólogo fue, lo ideal es que no se manosee tanto el tumor. Es decir, que no tengas una intervención aquí, otra intervención allá, que aquí ya te lo sacaron y lo mandaron a estudiar, pero no supieron cómo lo sacaron y demás, y hasta el final llegas al oncólogo. Porque el doctor decía, cuando llegan así, ya no tengo manera de rastrear exactamente cómo estaba el tumor, qué sí se quitó, qué no se quitó ya cuando se hace la operación. Entonces, vuelvo al punto número 2, posiblemente. Cuando tengas una bolita, ve directo con un oncólogo especialista, un muy buen oncólogo de preferencia, que tenga buenos reviews, que tenga buenas reseñas, que sea recomendado de que es un buen doctor. Porque de esa manera tú podrán llevarte a hacer todo el procedimiento que se tiene que hacer
para saber si se va a operar, cuándo se va a operar, qué tratamiento te van a dar, etcétera, de una mejor manera. A que si por aquí te lo quitan, lo mandan, resulta que sí es cáncer y ahora tengo que volver a intervenir, quitar más piel, quitar más glándulas, es más doloroso, se gasta más tiempo. Creo que hay más incertidumbre incluso en la persona que lo está padeciendo, porque pues ahora qué va a pasar, ¿no? Y entonces, si tienen la posibilidad de hacerlo, así de ir a un oncólogo particular para que puedan llevar todo su tratamiento, o más bien todo el plan en orden, lo ideal sería hacerlo, sería mi mayor recomendación. Y la otra es muy importante acompañarse de personas que están atravesando el cáncer, no porque tu historia sea similar a la de ellas, sino porque en esas personas tú puedes decir, me está yendo así, me estoy sintiendo así, me está haciendo sentir así el tratamiento, etcétera. Y sabrás que la persona que te va a responder o que te va a escuchar está comprendiendo lo que tú estás sintiendo. No es porque sea una charla que los vaya a llevar a la victimez, no, ambas partes, sino porque creo que hay experiencias de vida que solo se pueden comprender completamente cuando has vivido o vives esa situación. Y que tú te platiques con una mujer o un hombre que está atravesando el cáncer, hay una cierta comprensión que no se puede tocar, hay una comprensión que no se puede incluso describir, pero está. Y ese tipo de charlas te ayudan a entender que hay otros que le están pasando como tú, ¿no? Y que no eres la única persona y que todos están en esta lucha y que están tratando de salvar su vida. Otra cosa es, las fundaciones son muy importantes. Si tú tienes un problema para encontrar tus medicamentos, un problema para encontrar tus tratamientos o materiales que se necesiten, hay fundaciones como Ateca que hacen este trabajo de dar y apoyar. No siempre pueden, ¿no? Pero no es la única fundación. Sé que hay otras tantas a las que te puedes acercar para solicitarles apoyo para medicamentos o para materiales de curación o lo que se requiera. Y la última, posiblemente, pero no menos importante, si estás comenzando este proceso, es una carrera larga. Va a haber muchos miedos, muchas incertidumbres. No vas a tener respuestas inmediatas de todo lo que está ocurriendo en tu cabeza. Tus proyectos de vida, posiblemente tu proyecto de vida se modifique. Lo que seas o lo que quieras antes del cáncer sea muy diferente a lo que seas y quieras después de atravesar el cáncer. Incluso aún teniendo cáncer y eligiendo otras cosas que hacer. Pero hay algo que va a sostenerte y hay algo que va a mantenerte. En lo posible, sostente de tus redes de apoyo. Familia, amigos, pareja, personas de confianza, compañeros de lucha, compañeras de lucha, páginas, cuentas en Instagram que te puedan ayudar a ver que no estás sola o solo, que estás acompañada y que hay alguien sosteniéndote, que no puedes sentir lo que tú estás sintiendo realmente, por ejemplo, la familia, los amigos, pero que tienen toda la intención de que tú estés mejor. Yo sé que a veces hay personas que atraviesan el cáncer y que no tienen la mejor red familiar. Y a veces buscar o querer buscarla ahí, aferrarse a buscarla ahí, puede causar más dolor. Mejor concentrémonos en las personas que no son familia, pero que sí están para nosotros. Y en esas personas podemos encontrar ese sostén, ese apoyo moral. Y creo que eso es lo que me ha hecho estar de este lado. Hay muchas cosas que no se dicen del cáncer, que son la parte psicológica, que lo dejo para otro video. Pero después de haber atravesado esto, lo que puedo decir es, sí se sale. El cuerpo es maravilloso y trata de aguantar lo más que puede. Hay que cuidar el cuerpo físicamente. Hay que mimarlo, escucharlo, no obligarlo, no condenarlo. Las cicatrices que dejan las operaciones no son bellas. A mí no me gusta pensar en esta red de estrellas o cicatrices que son hacerles poemas, ¿no?
Y no me gustan no porque no haya belleza en ellas, sino porque creo que la realidad cruda incluso de una cicatriz, de lo que se perdió, es bello en sí. Es el referente de una lucha que se ha tenido, es una cicatriz de guerra, porque al final atravesar el cáncer o una enfermedad de este tipo es pelearle a la vida, permanecer aquí, o pelearle a la muerte, el no llevarte. Como sea que lo veamos, estamos peleando algo. Y es muy importante también, me parece, con esto quiero cerrar, encontrar tu motivo de lucha cuando comience todo. ¿Por qué te vas a quedar? ¿Qué es lo que va a hacer que tú sigas luchando? A mí me costó muchísimo, muchísimo encontrarlo. Por lo mismo, no tengo hijos, no tengo pareja, no había empezado una carrera profesional, no tenía una empresa, un trabajo fijo en ese entonces. Yo me preguntaba, ¿para qué quedarme? Y una amiga me dijo, Indira, hermosa, preciosa, me dijo, no importa si decides luchar o no luchar, pero asegúrate que lo vas a hacer con convicción y que no te vas a arrepentir y que cuando haya dolor por la elección que hayas tomado, no vas a querer echarte para atrás y no vas a querer desistir, ¿no? Y esto, por supuesto, en su discurso era luchar o no luchar, ¿no? Y cuando ella decía luchar es, vas a ir con todo, o sea, lo que sea que elijas para mantenerte en esta vida es porque va a servir para ir con todo y contra todo lo que es el cáncer. Pero si decides no hacerlo, también es válido, pero cuando estés en el límite, no te arrepientas, ¿no? No te arrepientas de esa elección. Por supuesto que tomar esa elección es muy difícil, o sea, decir, está bien, me voy a dejar morir. Creo que es el primer pensamiento que nos atraviesa a todos los que tenemos cáncer, los que nos diagnostican cáncer. ¿Ya para qué? Bueno, excepto a quienes tienen hijos, ¿no? Creo que los hijos son unas herramientas, son los motores, más que herramientas, son los motores principales de vida, pero a personas como yo, en mi historia, que yo no tengo hijos, tengo una familia, pero decía, pues mi familia, mis papás, mis hermanas pueden vivir perfectamente sin mí, ¿no? Mis amigos, pues menos, ¿no? O sea, ¿qué me necesita realmente en esta vida? Fue muy difícil elegir por qué quedarme, muy difícil. Me llevó posiblemente 2, 3 semanas elegir. Y cuando estaba yo atravesando la quimioterapia y se venían estos pensamientos muy oscuros, tratar de rescatar eso también era muy complejo. Pero elíjanlo, elíjanlo porque eso va a ser el estandarte y el motor en esta lucha que se hace con la vida o que se le hace a la muerte. Nos vemos en la próxima.